compararán con otros arcos existentes en el mundo y luego se va a discutir el mecanismo en cómo ocurre esta transición del acoplamiento. El área de estudio se puede ver en la figura a la izquierda. En particular, la zona que se estudió o sea, los datos que se usaron para el estudio son la zona que se ve en gris. Los circulitos que se pueden apreciar corresponden a los flujos de calor. Acá arriba se puede ver la escala, que los círculos más pequeños corresponden a 100 megawatts por metro cuadrado y los más grandes a 200. Y en la zona, y en la imagen de la derecha se puede ver el mismo rectángulo que se ve en la figura 1, pero en Google Earth. Bueno, aquí se puede apreciar la placa del Pacífico a la derecha, la placa de las Filipinas hacia al sur y la placa euroasiática en la parte superior. Bueno, como les comenté, la zona que estaba en gris en la primera figura se plotea en este diagrama, en el cual corresponde un perfil transversal del calor superficial observado o medido en esta área. Acá la T corresponde al trench o a la fosa, el AF corresponde al frente asísmico y BF corresponde al frente volcánico. Como pueden observar, los datos que están en el círculo rojo son valores que concentran un alto valor del flujo calórico, los cuales son causados por perturbaciones térmicas poco profundas asociadas a los volcanes. Y por lo que estos flujos no van a ser considerados, ya que no reflejan el estado térmico de la corteza a profundidad y tampoco de la cuña del manto. Bueno, es por esto que el autor decidió no incluirlos en sus datos y le asignó un valor entre 80 y 100 megawatts, o sea, sí, megawatts, por metro cuadrado, que corresponde a, por ejemplo, acá, que es como la tendencia que tienen los datos. Entonces lo extrapoló a ese valor. Bueno, como les comenté, se utilizó el método de temperatura bidimensional de diferencias finitas, y este método necesita un modelo conceptual, el cual es la figura que acaba de aparecer, en donde se supone que la litósfera oceánica en subducción es rígida y la subducción induce un flujo viscoso en la cuña del manto. También se supone que la corteza superior es rígida. La velocidad que es, bueno, también para este modelo se requiere poner la velocidad de subducción, la cual corresponde a 0,1 metros por año, y el ángulo de subducción de 30 grados. Bueno, los resultados de este modelo, o sea, se hicieron 3 simulaciones con este método, los cuales son los 3 diagramas que acaban de aparecer, en los cuales se plotean distintas profundidades de transición, los cuales corresponden a estas barras que están más destacadas, y las líneas corresponden a las isotermas calculadas por el método. También se puede apreciar estas zonas grisáceas arriba, que corresponden a la región sísmica activa en la corteza superior y en la cuña. Bueno, pero para determinar cuál de estas profundidades es la más válida, se compararon estos tres modelos en la figura 6, o sea, se hace un versus entre los flujos de calores calculados versus los observados. Y se puede concluir que la profundidad de 70 kilómetros, que es la curva del centro, es la que mejor calza, ya que abarca de mejor forma los 3 rectángulos grises, que son los observados, los flujos calóricos observados. Bueno, teniendo en cuenta este modelo, se puede observar de que ocurre una variación muy abrupta de temperaturas en el frente de interfaz de transición. Y esto coincide con el frente asísmico, que el frente asísmico, por ejemplo, sería esta zona blanca, que no tendría sismicidad. Y esto se debe a que al haber un cambio tan abrupto de temperatura, en las zonas más frías hay un régimen frágil,
y al aumentar la temperatura se pasa a un régimen dúctil. Entonces, por eso es que en esa zona no hay sismicidad. También estas temperaturas que se observan acá coinciden con las temperaturas del límite frágil dúctil de la litosfera oceánica. O sea, en esta zona va a haber zona frágil y de aquí para abajo va a haber zona dúctil. Bueno, y esto nos habla de que la temperatura en esta zona es muy importante para la relevancia de las rocas. Eh, Estos también se analizaron otros arcos y los estudios sísmicos han estimado que la profundidad de los terremotos compresivos para la mayoría de los arcos, las profundidades corresponden a un rango entre 60 y 80 kilómetros. O sea que a profundidades mayores a esas no se van a percibir sismos entre la interplaca. Y por lo que se puede inferir que la transición de acoplamiento ocurre a profundidades similares a los 70 kilómetros para una gran variedad de arcos. Los arcos también se ha determinado que la profundidad de la losa oceánica con respecto al frente volcánico es de 100 kilómetros. O sea que si nos paramos arriba del frente volcánico, a 100 kilómetros de profundidad nos vamos a encontrar con la corteza oceánica. Bueno, pero ¿por qué se genera este mecanismo de desacople? O sea, que ¿por qué en los primeros kilómetros las dos placas se encuentran desacopladas? Bueno, se cree que el agua liberada de la corteza oceánica, producto de por la subducción y por los procesos de deshidratación, eh, aumentan, o sea, perdón, disminuyen la fricción en la interfaz del deslizamiento y permite que la subducción de la losa pueda ocurrir. La presión de poros del agua se vuelve casi litostática al cada vez liberar más agua, entonces la presión de poros va a ser mayor, entonces va a compensar la presión litostática y es que por eso que ellos creen de que esto facilita el desplazamiento de la placa. Y este mecanismo de desacople terminaría una vez de que se termine la deshidratación de los minerales de la corteza oceánica. Y el mineral principal de la corteza oceánica hidratado corresponde al anfíbol. Entonces, este proceso de desacople estaría asociado, bueno, terminaría una vez de que se termine de consumir, por decirlo así, los anfíboles en la placa subductante. Bueno, y este límite coincide con la transición entre el basalto y la clogita, que ocurre a profundidades de 2 gigapascales y estos 2 gigapascales se pueden representar como 70 kilómetros aproximadamente de profundidad, lo que también coincide con los 70 kilómetros que se plantearon anteriormente. Se ha sugerido que esta presión de poros es alta y que favorece a este mecanismo debido a que a que se han encontrado anomalías en la conductividad eléctrica en algunas partes. Por ejemplo, en la isla de Vancouver se detectó esta anomalía y se estimó que que esta capa terminaría a unos 60 kilómetros de profundidad, que también es muy similar a los 70 que se habían hablado anteriormente. Y por lo tanto se infiere que la profundidad de la transición entre la interfaz del desacoplamiento y la del acoplamiento está controlada principalmente por la transición entre el basalto y la clogita en la corteza oceánica subductora, que depende principalmente de la presión y que se produce a unos 70 kilómetros aproximadamente. Por lo tanto, se puede deducir o se puede decir de que los terremotos compresivos no van a ocurrir a una mayor profundidad que esa. Bueno, aquí se puede ver un diagrama del estudio. Acá se puede ver la placa subductora y está dividido entre la zona desacoplada y la zona acoplada. También aquí se puede ver, esta flechita indica la zona de transición que corresponde a este margen. Y también se puede ver aquí la curva del flujo de calor en superficie. Entonces justo se puede ver de que en la zona de la transición
hacia el frente volcánico, el cambio del flujo calórico es súper abrupto. Bueno, acá estaría la zona frágil y donde ocurrirían los terremotos, que acá estarían más o menos los 70 kilómetros, y de aquí hacia abajo empezaría la zona de acoplamiento, y es en donde el agua de la corteza oceánica podría decirse que migra hacia el manto, y esto va a producir de que las rocas más calientes a mayor temperatura puedan ascender y aumentar la isoterma en esta zona. Bueno, y también provocar el volcanismo. Eso. Bueno, como conclusiones, se tiene de que la estructura de la temperatura debajo de los arcos está controlada por el flujo en la cuña del manto, inducido por la losa de subducción y por la profundidad de la transición de acoplamiento. También se puede decir de que el flujo inducido se limita a la parte de la cuña del manto sobre la interfaz del acoplamiento, que la profundidad de la transición es de unos 70 kilómetros y que concuerda muy bien con la profundidad de terminación de los terremotos compresivos que se registran. También se puede decir de que en otros arcos la extensión de la profundidad de los terremotos compresivos se ha estimado entre 60 y 80 kilómetros y que la profundidad de transición en estos también se podría asimilar a unos 70 kilómetros de profundidad. La deshidratación de la corteza oceánica en la subducción es continua y ocurre de forma continua hasta a la profundidad de la transición entre el basalto y la clogita. Y por último, la extensión de la profundidad de los terremotos compresivos y la estructura térmica debajo de los arcos también está controlada por la profundidad de la transición entre el basalto y la eclogita. Bueno, y eso ha sido mi presentación. Muchas gracias por su atención. Al principio tú pusiste una figura en que estaba ¿se escucha, cierto? Sí. Estaba el modelo como la geometría. Y ese. Entonces, él construye los modelos todos con esa litósfera y dice que espesor tiene la litósfera, lo mantiene constante. Sí, lo batieron, creo que eran 30 kilómetros. No lo recuerdo muy bien. Ya. Eso, pero el modelo ofrece parámetros como de esa simulación, como lo que usó. Sí, en verdad no lo quise poner porque eran muchos números y pensé que iba a ser muy Ah, ya. enredado. Pero sí establece Ya, todos los parámetros, están establecidos. Solo que sentí yo los que más importantes. ya. Y en la figura siguiente, en esa se habla de 40, 70 y 100. ¿Qué son esas profundidades? Es la profundidad de la fase de transición entre la zona desacoplada y la zona acoplada, que corresponde a este segmento más oscuro. Entonces, el segmento oscuro sería la zona desacoplada. Ya. Bueno, un comentario general es que hay que tratar de evitar colocar demasiado texto sin figuras. ¿Ya? Lo ideal es colocar más figuras que texto. O si uno va a Sí. colocar texto, colocar una figura al lado para que se entienda, porque como esto es geología, geofísica, es bastante gráfico, entonces el texto como que marea un poco. Y Sí, una sí, figura como también que lo queda mucho pensé, más clara. pero el paper tenía muy pocas figuras. No, pero sí, pero bueno, eso aún más, con mayor razón. Sí, tú puedes traer figuras de otros papers o de Google, de cualquier parte. Figuras más modernas. Perfecto. Porque este paper es medio antiguo, ¿cierto? Es del Sí, 90 y... Claro, sí, del 93. uno puede buscar paper más reciente o buscar figura en Google para mostrar el texto como más gráfico.
Y eso es Perfecto. para el futuro, para cualquier presentación que hagan después, el resto de su vida profesional. A ver, y entonces ya, me queda claro eso que la transición es a 70 kilómetros de la basalto de Cloquita. Pero él dice que está acoplado arriba. Sí. Es como raro eso. Debe ser desde un punto, no desacoplado desde el punto de vista sísmico o desde Sí. el punto de vista de, no sé, geodinámico. O Porque el sea, terremoto, yo lo que entendí es como un punto mecánico, como de que ocurre movimiento, o sea, ocurre desplazamiento entre las dos placas, por decirlo así. Y debajo de la zona de transición, como que se pegan. Eso entendí yo. Entonces está hablando igual como sísmico, relacionado a eso. ya. Entonces, en rigor, lo de arriba está desacoplado y acoplado, porque tiene ciclo sísmico. Si no, no habría un terremoto. Si está desacoplado, no habría nunca un terremoto. Pero eso es una forma de verlo que tiene este autor, digamos, que es, que, claro, que es mecánico y una escala más litosférica, pero en rigor hay un ciclo sísmico arriba. Porque él habla de los terremotos, ¿no? Solo dice lo que yo hablé de terremoto es todo lo que habla de terremoto. Dice que la profundidad de los sismos, nada más. Ya igual es. Que ocurren sobre la zona de transición. Entonces, entre los 0 y 70 kilómetros es donde ocurren los sismos interplacas, Ya. Entonces hay que es ciclo justo en sísmico. la zona desacoplada. Claro. Entonces hay. Pero eso es un error del autor. Yo creo que el autor debería decir que la zona desacoplada o la zona de arriba en realidad es una zona que experimenta acoplamiento y desacoplamiento a través del ciclo sísmico. Pero eso es un error del autor. O sea, él lo ve desde un punto de vista térmico, me imagino, y más mecánico, no Sí, y sísmico. también me imagino que es porque es súper viejo el paper, ¿Pero de qué año es? del 93. Tampoco es tan viejo, si el ciclo sísmico tiene como 100 años de antigüedad. Ah. ¿Alguna pregunta a los estudiantes? Yo tengo una pequeña consulta. En las conclusiones se decía que una de ellas es justamente que la, la tasa de deshidratación es constante o continua, si no me equivoco. Eso es lo que Sí, entendí. Quería preguntarte, que no me quedó claro cuáles eran las evidencias de esa conclusión. Por favor. en el paper solo lo mencionan, pero yo lo que me imaginé es que, por ejemplo, se comienza a deshidratar un mineral, pero a medida que se aumenta la presión, se comienza a deshidratar otro mineral, entonces como que hay una gama de minerales que se están constantemente deshidratando. Así lo entendí yo, pero él tampoco profundiza mucho en eso. Solo dice que es constante y que ocurre constantemente hasta la transición entre el basalto y la clojita, que es donde se acaba como los anfíboles. Ya, oye, y de casualidad menciona más o menos que el largo que tiene, no sé cómo explicarlo, el largo que tiene esa digo, ese pedazo de la placa que se está deshidratando continuamente hasta llegar al basalto y la eclogita. ¿Lo menciona el paper de casualidad? No, pero como decía que era continuo, yo me imagino que desde que se comienza a subductar, comienza a haber una ligera deshidratación que, que es continua hasta... O sea, yo me imaginé que si era continuo, estaba todo el rato sucediendo. Ya, vale, gracias. Lo preguntaba porque justo una de las conclusiones del paper que yo presenté el martes era una de las observaciones que se hacían de las interpretaciones era que el proceso de deshidratación no era continuo, sino que justamente era discreto. Pero no sé si las dimensiones quizás son muy distintas en este trabajo que en el que presenté yo.
y quizá el de las observaciones hechas por magnetotelúricas eran muy grandes y por eso se veían puntos discretos de eventual deshidratación. Me generó la duda porque igual se supone, o tengo entendido que el margen japonés, no sé si decirle así, debe tener un comportamiento similar al que tenemos aquí en Chile. Sí, lo que puedo complementar yo es que la deshidratación se produce en tres partes. El primer grupo ocurre en la parte más somera y se deshidratan los sedimentos de la corteza oceánica que están arriba, porque es lo que está más arriba. Entonces, con un poquito más de presión y temperatura se deshidrata. Después, un grupo más abajo es la corteza. Y la corteza oceánica, eso ocurre bajo el manto continental. Por eso se produce la hidratación del manto continental. Y al final, a los 120, 100 kilómetros, se produce la última deshidratación, que es la del manto oceánico, que es la mayor, porque tiene más material, más volumen. Y ahí se produce el arcovolcanismo. Entonces son tres grupos. Y eso queda claro en la figura que puse yo de mi clase, de la clase de los procesos de hidratación de la placa oceánica. Ahí pueden ver los tres grupos. Primero Vale, sedimento, gracias. y después corteza, y por último el manto. Y la del manto es la que domina el arcovolcanismo. ¿Ya? El manto oceánico es la que produce la fusión parcial para el arcovolcanismo. Y antiguamente los petrólogos pensaban que eran los sedimentos del oceánicos, pero no, es el manto oceánico el que transporta más agua, mucha más. Y, el autor dice a qué profundidad se produce la deshidratación. No, solo dice que es continua. Y solo dice que como que se frena cuando se acaba el anfibol, que es en esta zona de la transición entre el basalto y la clorofita. No profundiza mucho más en eso. Ya. Ya, si no hay más preguntas, podemos pasar a la siguiente charla. Hola, no sé si ven mi pantalla. Sí, se ve. Perfecto. Yo voy a poner un timer para poder controlar el tiempo sin ningún problema. Yo igual estoy manejando el tiempo, así que tranquila. Ok. Sí, es como para ir yo también Ah, ya, manejándome. perfecto. Perfecto. Muchas gracias. Entonces, bueno, voy a comenzar. Ok. Entonces, bueno, hola, soy Joana Cabal. El artículo que voy a estar presentando hoy, que vamos a estar discutiendo, se llama Tectónica activa del sur del antearco marino chileno entre las latitudes 35 y 40 grados. Estos son los autores. Esto fue publicado como parte del volumen 30 de Tectonics el 8 de octubre del 2011. El estudio se centra en lo que es el antearco marino del sur de Chile. Esta es el área que cubrieron y se utiliza datos batimétricos y sísmica de reflexión marina para describir los rasgos morfotectónicos del área y tratar de analizar cuáles son los factores de control. Recordemos que el antearco sería esta zona entre el arco volcánico y el margen. En cuanto al marco geológico, el marco tectónico el marco tectónico del margen del antearco marino está controlado por la subducción de la placa Nazca por debajo de la placa suramericana a una tasa actual aproximada de 6.6 centímetros por año. Como esta subducción es de alguna manera oblicua, genera un aumento de la edad de la placa Nazca hacia el norte de aproximadamente 1 millón de años por cada 100 kilómetros. Además,
sabemos que entre el Juan Fernández Ridge hasta el punto triple, en el pasado hubo un proceso de erosión tectónica. Sin embargo, actualmente se tiene una acreción parcial de los sedimentos. Además, conocemos que la región se divide en 3 provincias geomorfológicas y tectónicas. La primera es la cordillera de la costa, el Valle Central y la cordillera de los Andes, siendo en el área la estructura principal el sistema de falla Liquinovsky. ¿Por qué es importante este sistema de fallas? Porque es el que divide o separa la microplaca de Chiloé del resto de la placa suramericana. Esta microplaca tiene un movimiento hacia el norte que en su límite, que sería la falla de la Nalhue, genera un frente de deformación. Entonces, que produce una serie de fallas transpresivas en la península de Arauco. Además, la ocurrencia de grandes terremotos de subducción ha definido distintos segmentos tectónicos, como son el segmento de Valdivia al sur, donde ocurrió el gran terremoto de Chile en 1960, y el segmento Concepción-Constitución al norte, donde ocurrió el terremoto del 2010. En cuanto a los datos, les comenté que se utilizaron datos batimétricos y datos de sísmica de reflexión. Este es un zoom de lo que sería el área de estudio, y estos son los datos batimétricos, son multibeam de alta resolución, adquiridos por bancos de investigación de distintas nacionalidades. Además, se utilizaron 3 líneas sísmicas de dirección aproximadamente este-oeste, adquiridas por ENAP en 1988, que fueron reprocesadas para este estudio. Además, se utilizaron 2 pequeñas líneas sísmicas, que fueron como unos extractos para su uso fue más bien como ilustración a continuación. Para la descripción de los datos, se utilizaron unos ciertos criterios que aquí se describen. Por ejemplo, están las fallas normales y relacionadas a lo que sería la extensión, y las fallas inversas relacionadas a la compresión. Entonces, en batimetría vamos a tener estas estructuras de truss ridge, que van a ser estructuras compresivas y que se van a detectar, pues el suelo marino va a presentar una pendiente en direcciones opuestas a ambos lados de esta estructura. A diferencia de, en el caso de fallas normales, que se va a presentar un escarpe de alto ángulo y que a ambos lados el suelo marino va a abusar hacia la fosa o hacia el margen. En cuanto a lo que sería la sísmica de reflexión, cada falla va a tener un tipo de cuenca particular que va a estar asociada a ella. Por ejemplo, las fallas normales se asocian a cuencas de estilos semigraben o graben, mientras que las fallas inversas tendrían entonces cuencas piggyback, y cada una tiene sus características y geometrías totalmente distintas. Entonces, utilizando los datos de acuerdo a la geomorfología del suelo marino y a las estructuras del subsuelo, se definieron 4 grandes segmentos tectónicos. De norte a sur serían Concepción Norte, Concepción Sur, Nahuel Buta y Tolten. Entonces vamos a describir los resultados para cada uno de estos segmentos a continuación. Para el Concepción Norte, esta es su batimetría, él lo atraviesa esta línea sísmica, que sería la ENAP 1, que se presenta en esta figura. Las interpretaciones se muestran en estas pequeñas flechas. Yo traté de seguirlas para que se viera mejor, porque las pantallas de la computadora son un poco pequeñas. De todas maneras, en el PDF van a estar las interpretaciones originales del paper. Entonces, en esta imagen se ven claramente una estructura bastante interesante, las cosas que se detectaron en las líneas sísmicas. Por ejemplo, el prisma de acreción, que va a estar limitado al oeste por una falla compresiva frontal, y al este, bueno, el límite se determina utilizando la batimetría, considerando la rugosidad del suelo marino, y por la aparición de este reflector
que se asocia a lo que sería el tope del basamento cristalino continental. Además, se detectó el tope del basamento oceánico, así como estas fallas de despegue. Además, se estudió un poco lo que fue la estructura interna del prisma de acreción, que presenta láminas de cabalgamiento separadas por fallas inversas, así como pequeños truss ridge. Además, en lo que sería el talud continental superior, se ven estas también estructuras de truss ridge, que tal vez sean un poco pequeñas, pero realmente tienen su expresión en superficie y son bastante prominentes. De hecho, esta misma línea de estructuras es atravesada por la línea sísmica que les mostré en el ejemplo ilustrativo. Este es el modelo al que llegaron, no voy a pararme mucho en eso porque esto es lo que se centran las discusiones. En Concepción Sur se obtuvieron estructuras similares a las que les comenté al norte, sin embargo, hay algunas diferencias. Por ejemplo, el tope del basamento oceánico se ve un poco más rugoso o ondulado, y aquí aparece la superficie correspondiente al de Colemont, lo que indica, lo que limita lo que sería este canal de subducción a través del cual está acrecionándose basalmente sedimento. Además, en este segmento se presentan estas fallas normales que tienen su expresión en superficie, que sería este gran escarpe de falla que, como vemos, esta gran estructura también es atravesada por el segmento de sísmica que les presenté en el ejemplo. Este sería el modelo final. En cuanto al segmento Nahuel-Buta, este gran segmento que se presenta aquí, no se tiene sísmica, sin embargo la estructura del suelo marino es bastante compleja. Los principales rasgos que se detectaron fueron, por ejemplo, estos truss ridge que van paralelo al margen y que son indicativos de acreción frontal, así como estas estructuras que ellos le llamaron slope embayments, que serían como unas bahías de talud. Además, las más importantes serían estos truss ridge que tienen como una dirección noroeste-sureste, ellos los marcan aquí en negro, y que en las discusiones vamos a comentar un poco qué infieren a lo que están relacionadas estas estructuras. Finalmente, en Tolten, que es el segmento más al sur, también se tienen líneas sísmicas. Se vieron estructuras similares a las anteriores. Las diferencias, por ejemplo, aquí vemos un suelo marino mucho más suave, sin tantas interrupciones abruptas. Además, el prisma de acreción que se interpreta es bastante más pequeño, con un canal de subducción más grueso, más espeso. Además, se tiene como que se nota que en esta área el talud, el suelo marino, está como levantado, se presenta una especie como de domo que genera un suelo marino anómalo, pues en esta parte, por ejemplo, el suelo marino está inclinado hacia el continente y eso se extiende por aproximadamente 50 kilómetros, es bastante peculiar. Además, en esta imagen muestro una comparación entre el modelo que hizo de esa misma línea sísmica Bax y Cande en 1997 y el modelo al que llegaron los autores. Y bueno, de aquí lo más importante es que anteriormente se interpretó un prisma de acreción mucho más grande que a la interpretación que tienen los autores. En cuanto entonces ahora la discusión, ¿a qué se atribuyen o cuáles son las consecuencias de estas estructuras? Por ejemplo, las fallas de despegue están presentes en las 3 líneas sísmicas. Estas son fallas muy grandes que van desde la base de la placa hasta el suelo marino. Vimos que se están asociadas a estos grandes truss ridges y eso nos indica que la actividad de estas fallas es reciente. ¿Cuáles son sus implicaciones? Bueno, estas fallas son conocidas porque son capaces de transferir el movimiento cosísmico interplaca hacia el continente, lo que genera que un acortamiento de todo lo que es la cuña
del antearco, así como un aumento de la pendiente del talud, y eso, como vamos a ver, tiene implicaciones. Además, bueno, solo en el segmento con sección sur se detectaron estas fallas normales con sus escarpes asociados y que, como se ve en sísmica, solo cortan la sección sedimentaria. Estructuras similares a estas se detectaron en el talud continental de Oregon y estas se asociaron a sedimentos inestables. En este caso, ¿qué es lo que está causando este fallamiento normal? Bueno, los autores lo asocian a un alzamiento del antearco marino que causa un aumento de la pendiente del talud y genera colapso gravitacional. Ellos evalúan que este tipo de alzamiento del antearco puede verse a 4 posibles mecanismos. En primer lugar, acortamiento y levantamiento a lo largo de fallas compresionales. Esto sí puede estar afectándolo, puede estar generándolo, sin embargo, lo descartan como el mecanismo principal o el único. ¿Por qué? Porque esto está ocurriendo en los otros segmentos también y en esos casos no se ven fallas normales. La subducción de grandes estructuras topográficas se descarta, pues no se tiene evidencia de esto, y la erosión tectónica también porque estamos en un margen acrecionario. Entonces, finalmente, se tiene que la acreción basal de sedimentos como la posible mecanismo que esté generando esto, en combinación con esto, pero principalmente esta acreción basal. Además, bueno, ahora en el segmento Tolten, donde vemos este levantamiento que genera la anomalía del suelo inclinado, Bax and Conde lo citan, pues ellos también notaron este efecto en su trabajo y ellos lo atribuyen a cambios en la geología de la placa continental. A esto los autores agregan que también se puede ver a que la capa espesa de sedimentos acrecionándose basalmente, vemos que este es el segmento donde tenemos más sedimentos siendo acrecionados basalmente, junto con la acción de las fallas de despegue, generan un efecto de jack-up o alzamiento del antearco marino, que genera entonces este efecto de domo tan particular. En cuanto a los controles de la cantidad de sedimentos subducidos, vemos que en los 3 segmentos, este under thrust sediment, este canal, es distinto. Aquí no está, aquí es más delgado y aquí es mucho más grueso. Con respecto a esto, los autores hicieron, por ejemplo, una observación de que en los 2 segmentos donde se está ocurriendo esto, tenemos cercanía de abanicos submarinos correspondientes a cañones submarinos activos, como son el Biobío, el Tontén Imperial y el Calle Calle, que proporcionan una gran cantidad de sedimento hacia el margen. Entonces, esto es uno de los factores. Además, otra observación es que donde hay sedimento siendo subducido o acrecionado, hay muy poco sedimento acumulándose en la fosa. Para explicar esto, los autores citan a Contreras Reyes et al. 2010, que nos dice que la disminución de la edad de la placa hacia el sur de Chile, esto entre el Juan Fernández Ridge y el Ponto Triple, genera una disminución de la elasticidad de la elasticidad de esta placa y hace que la listósfera sea más propensa a ceder ante la carga que produce el peso de los sedimentos, y esto genera un aumento de lo que sería el ángulo de subducción y en general un aumento del espesor del canal de subducción. Joana, disculpa, quedan 5 minutos, por si acaso. Ok. A esto los autores agregan que también pueden haber procesos de menor escala que controlan la cantidad de sedimentos subducidos. Porque, por ejemplo, el segmento norte y el segmento con sección norte y el segmento con sección sur no tienen una gran diferencia en edad. Sin embargo, sí hay una diferencia en los sedimentos que están siendo subducidos. Finalmente, ¿qué es lo que está ocurriendo en el segmento Nahuel-Buta? ¿A qué se deben? ¿Qué infieren los autores con respecto a estas estructuras? Bueno, las relacionan a que son la expresión en superficie de la prolongación de estas fallas, que son grandes fallas continentales que están asociadas a la transpresión que genera el movimiento hacia el norte de la microplaca de Chiloé. Entonces, lo que nos dice es que todo este fallamiento continúa
hacia el océano y que toda esta zona está siendo afectada por esta transpresión. Otro de los comentarios que hacen los autores es que justamente en este segmento se tienen los límites de los segmentos sismotectónicos. Entonces, uno de los elementos que ellos sugieren estudiar a futuro es la posibilidad de que estas grandes fallas continentales pudiesen afectar la propagación de terremotos. O sea, lo proponen como algo que se puede estudiar a futuro. Finalmente, bueno, las conclusiones son de que el sur del antearco marino chileno se divide en 4 segmentos de acuerdo a su geomorfología, su estructura y su tectónica activa, que son estos que hemos estado comentando. Que en el área norte, donde está el segmento Concepción Norte y Concepción Sur, se detectan fallas de despegue y thrust ridges, y que en el Concepción Sur también hay fallas normales que se deben a la acreción basal de sedimentos y al levantamiento en general del talud continental superior. Luego, que en el segmento Tolten hay un levantamiento del antearco marino que produce un suelo marino anómalo, y esto se debe a la acreción basal de sedimentos junto con la acción de la transferencia de movimiento ecosísmico a través de las fallas de despegue. Y finalmente, que el segmento Nahuel-Buta tiene una morfología de suelo marino que, al contrario del resto de los segmentos, donde el control principal sería lo que está ocurriendo en la interfaz entre las dos placas, en este caso está controlada por lo que ocurre en la placa continental, la tectónica de la placa continental, que está controlada por los movimientos de la microplaca de Chiloé hacia el norte. Y estas son las referencias y esto es todo lo que tenía que decir por hoy. Si tienen alguna pregunta. Gracias, Joana, por la presentación. Si uno pudiera resumir los 4 segmentos, ¿con qué parámetros físicos se diferenciarían? Disculpe, tengo aquí esto. Okay. Ya, disculpe, profesor López, tengo que quitar esto. No. Ajá. ¿Qué parámetro físico diferencia los 4 segmentos? Sí, o físico o morfológico. Ah, sí, no, los 4 segmentos se diferencian por, o sea, las estructuras que se aprecian en lo que sería el suelo marino y las estructuras que se ven en el subsuelo durante la sísmica. Entonces, lo que comentan los autores es que estos segmentos se dividieron, pues comparten el mismo comportamiento. O sea, estas grandes estructuras, como la presencia de los thrust ridges, en caso de este, por ejemplo, de los embayments y de los, en el caso del Concepción Sur, de estos escarpes, o sea, cada uno de ellos se agrupa por la presencia de estos elementos geomorfológicos, por así decirlo. ¿El canal de subducción diferencia los segmentos o no hay? Lo que pasa es que como tal el canal de subducción solo lo pueden detectar en la línea sísmica. Entonces, sobre la línea sísmica. Entonces, bueno, es algo que se detecta en cada uno de los segmentos y se habla de qué es lo que está ocurriendo, pero no se puede utilizar como para poder limitarlos, pues no tienes ese dato Ya, pero arealmente. ¿se ve un incremento hacia el sur? Sí, de hecho aquí en esta línea, aquí se ve, exacto. Hacia el sur, estos son los modelos Concepción Norte, Concepción Sur y Tolten. Y se ve claramente un incremento hacia el sur del espesor del canal de subducción, por lo menos en esas 3 líneas que son las que se utilizaron en este estudio. Ya. Y con respecto a esa misma figura, la segunda, ellos dicen que la falla normal, esa que está en el talud,
se ve Ujú. solamente en esa línea, ¿cierto? Sí, Y le explican con acreción basal. sí. Entonces, ¿por qué no se ve en la tercera una falla normal? Yo pensé lo mismo. Ellos hablan de que ajá, aquí acreción basal es el principal mecanismo y también un poco de efecto de las fallas de despegue, por eso también aumenta lo que sería la pendiente del talud. Pero una de las cosas que ellos mencionan en el artículo sobre lo que ocurre aquí en Tolten es que esta acreción basal que está ocurriendo, o sea, de forma como local, que ocurre, este levantamiento es como tipo como un domo, esto previene el aumento de la pendiente, o sea, como que de alguna manera esto no se levanta completamente como en el caso superior, sino que el levantamiento es local, lo que como que reduce la pendiente y previene que se formen las fallas normales. O sea, esa es la explicación que dan los autores para el hecho de por qué al sur no hay fallas normales. Sin embargo, por ejemplo, yo personalmente esperaría que en ese domo se formaran fallas normales porque eso debería estar como asociado como una especie de extensión, ¿no? En superficie. Sin embargo, esa es la explicación que dan los autores. Ya. La diferenciación entre el prisma de acreción y el otro es una falla nomás, ¿cierto? O es o algo más reológico entre la zona La diferenciación en general, cuando lo que comentaron de cómo lo hicieron, fue sobre todo utilizaron los datos batimétricos y observaron lo que es ya déjenme mostrar, creo que en esta imagen se ve mejor, en esta, disculpen. Ajá. Ellos en general observaron los datos batimétricos y vieron dónde hay ese cambio de un suelo como rugoso, perturbado, a un suelo marino un poco más liso. Eso fue como su principal ancla para definir el límite del prisma de acreción al este, que son estas flechitas que se ven aquí en cada una de las líneas sísmicas. Y este. También como que se apoyaron donde pudieron, por ejemplo, en la línea aquí, se apoyaron también en la aparición de este reflector, pero en general lo hicieron con los datos de batimetría, según lo que explica, porque los datos sísmicos no daban tanta información para establecer ese límite. Ya. Y el segmento de Concepción Sur, creo, donde están todas esas fallas, creo que son las fallas de, no sé, Nahuel Buta le llaman. En Nahuelbuta es este segmento, el que no tiene falla, el que no tiene sísmica. Ese, la figura, la de la izquierda. Todas esas fallas que están ahí en la izquierda se relacionan son transpresionales, se relacionan con la falla de Splayford o no. Sí, estas fallas, ellos dicen que son la continuación de estas fallas al este que han sido estudiadas muchísimo en el continente, que son fallas, ellos dicen que son dextralmente transpresionales. O sea, no tienen forma de ver qué es lo que está pasando en el subsuelo, pero no tienen sísmica. Ellos relacionan esos entonces thrust ridges a que por ahí pasan unas fallas inversas relacionadas a estas, o sea, que son como la continuación de estas fallas. Y hablan de que pueden ser compresionales o transpresionales dextralmente. Y son todas son parte de lo que sería el frente de deformación de la microplaca de Chiloé. Ya. Bueno, habría que testear su actividad. Sí, Es de hipótesis, sí. sí, es una hipótesis, exacto. Ya. ¿Preguntas de ustedes?
Joana, la figura que tenía en los canales de subducción, mencionaste que la diferencia de grosor era por los sedimentos, por cantidad de sedimentos, si no mal recuerdo, ¿cierto? Esto, Sí, dije en un momento algo sobre la cantidad de sedimentos. la cantidad de sedimentos fue, esta no sería, uy, ya, disculpe, déjame irme a la lámina. Ajá. La cantidad de sedimentos fue como una observación que ellos hacen, pero no llegan como una hipótesis. Ellos dicen que cercano a los sitios donde tenemos un canal de subducción, donde está presente, hay como fuentes de sedimentos importantes, que son los abanicos submarinos de estos cañones. Sin embargo, para explicar el cambio de espesor de estos canales de subducción, ellos se basan en Contreras Reyes, que habla de la diferencia de edad de la placa. Perfecto. Y lo otro, el largo de los perfiles sísmicos, ¿lo mencionan? No lo mencionan, pero sí dicen que el BIM, el tamaño del BIM sería 25 metros. Entonces, si tenemos 25 metros, cada traza 25 metros, entonces habría que multiplicar por ejemplo, 2000 por 25 y ese sería el largo de ese perfil. Pero no hablan exactamente cuánto, Ya. Ahí está la cuánto es. escala. Ahí está la escala. Ah, bueno, aquí exacto, en el modelo muestran la escala. 10 kilómetros, ya. Pregunta de los estudiantes. A mí no me quedó claro por qué no hubo una línea sísmica en Nahuelbuta, creo que. Creo que solo no la hicieron, pero no dicen, o sea, solo dicen que no hay datos sísmicos ahí, no cuentan con datos sísmicos ahí. En general, esas líneas que ellos mencionan de NAP, que ellos usaron 3, son 6. Eso lo hablan en el artículo, que son 6, pero no te hablan de dónde están distribuidas o por qué ellos usaron solo 3. No especifican por qué no tienen líneas sísmicas ahí, que sería importante, ¿no? Supongo que debe ser importante porque ahí igual se puede ver con un avance desde Concepción hasta el sur. Sí, también por todo eso, toda esa complejidad que muestra el suelo marino, sería bastante interesante ver qué es lo que está pasando en subsuelo. Sí. Puede ser que esté fuera de la zona de estudio, pero hay que ver. Estas líneas sísmicas están basadas en una tesis de doctorado de un chileno, Juan Díaz. Ah, sí, él lo citan en el estudio, como en la parte En realidad, él hizo de todo el trabajo de procesamiento. Gerson hizo toda la parte de interpretación. Y esa línea sísmica, habría que ver dónde están las otras líneas, pero creo que están más al norte. Están más al norte de Concepción. Están como en Maule, creo. Pero habría que verlas. O simplemente procesaron 4 de 6. También el procesamiento es trabajo y ocupó lo que tenía, ¿no? Sí. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, estamos bien con el tiempo, así que estaríamos listos por la clase de hoy día.